¿Qué tal, queridos amigos? Que yo recuerde, nunca habíamos visto una situación tan anómala como la que estamos viviendo cuando 5 gobernadores de los 10 que forman lo que ha dado en llamarse la Alianza Federalista decidieron ir a consulta para saber si el pueblo, sus gobernados, están dispuestos a continuar con el pacto fiscal con el gobierno federal, puesto que las contribuciones del gobierno han sido absolutamente partidistas y han sido beneficiados nada más los gobernadores que han hincado la rodilla frente al gran poder federal. Por eso la protesta de varios gobernadores, por eso el tremendo disgusto que ha tenido con Chihuahua y con Tamaulipas, con los gobernadores de estas entidades, el presidente de la República. Con el de Tamaulipas prefiero no alargarme mucho porque hay demasiados señalamientos sobre su colusión con los grupos de mayor influencia en el narcotráfico. Pero con el de Chihuahua creo de buena fe que es un hombre que está queriendo cumplir con su papel de gobernador de una entidad soberana sin someterse a los caprichos del presidente de la República. Pero hay algo más, hay algo aún más complicado, más difícil de creer. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es un hombre que surgió de ningún otro partido de esos que siempre ganan, el PRI, el PAN, Morena ahora, en algún tiempo el PRD. Ahora resulta que del movimiento ciudadano que ya no se dice afín a López Obrador, sino que ya quiere competir por cuenta propia, un tanto por la decepción que le ha causado la administración de la Cuarta Transformación, dice desde Guadalajara Alfaro que quiere también medir la posibilidad de romper el pacto federal. Esto es gravísimo. Si Jalisco rompiera el pacto federal, esto daría posibilidad a una intervención militar del gobierno federal y a través del ejército en Jalisco, o bien a que se instituyera en el Congreso de la Unión la posibilidad de romper con todo anexo con Jalisco, desconociendo a los poderes de esta entidad. Pero también Jalisco tiene sus razones, y las mismas razones son las de sentirse menospreciado por el gobierno federal, que saca mucha raja de Jalisco, uno de los estados más productivos de la nación, y le devuelve migajas. Esta es la situación real. No se puede manejar el presupuesto de una entidad al gusto del presidente de la República, porque francamente, si llegamos a estos extremos, estaremos poniendo en riesgo la vida de la República. Y eso es lo que está haciendo López Obrador. Está queriendo tentar a los gobernadores que no le son afines para provocar con ellos una ruptura institucional que no podría entenderse ni podría sostenerse dentro del Estado de Derecho. Imagínense que Jalisco, al romper el pacto federal, se volviera esta sí una entidad totalmente soberana que no respondiera a la Constitución Federal de la República, por ejemplo, que desconociera al presidente de México, por ejemplo. Y esto está sucediendo ahora. Y no son nada más los 5 gobernadores que quieren ir a encuesta para resolver si mantienen o no el pacto fiscal, y en uno de esos casos el pacto federal, que es más grave, sino son también muchos otros que prefieren llevar la fiesta en paz, prefieren alinearse al presidente López Obrador, a pesar de que tienen la conciencia clara
de que están siendo marginados de manera terrible. Yo no sé entonces para qué se creó la famosa CONAGO, el Consejo Nacional de Gobernadores. Fue para golpear nada más a los gobernadores con extracto panista en un principio, luego se unieron los panistas y luego resulta que cuando llegó Peña Nieto, los gobernadores priistas se empezaron a ver a la CONAGO como un estorbo. Fueron los gobernadores priistas los que comenzaron esta guerra de fuego íntimo dentro de la CONAGO hasta convertirla sencillamente en una anécdota. Y ahora se vuelven a unir 10 gobernadores que representan prácticamente a un tercio de los gobernadores de este país. Son 32 contando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se han unido 10 gobernadores para lanzar este pacto en contra de la manera en que se fiscaliza a las entidades y la manera sobre todo en que se distribuyen las participaciones federales con ánimo totalmente partidista, con ánimo totalmente electoral. Esto sí viene del gobierno federal y no de las entidades que están ahorcadas. Esto no tiene nada que ver, de las autoridades estatales, con las elecciones de 2021. En cambio, la actitud del presidente de la República es reforzarse en estados que necesita ganar en 2021 para tratar así de mantener esa aureola de que es un líder nacional con la mayoría silente en su bolsillo. Ya no pudo reunir el 1.000.000 de personas que acostumbraba el pasado 24 de octubre, con una manifestación bastante grotesca. Ya no pudo tener la misma convocatoria de antes. Y esto, aunque tenga una supuesta aprobación del 58% entre los mexicanos, que no sabemos cómo se ha dado esta encuesta de Mitofsky, a mí me parece que ya lo maiciaron, te lo digo francamente, porque yo no veo que haya ese apoyo, ni siquiera en las entidades que están por disputar sus gobernaturas el próximo año. Creo que el golpe de Hidalgo y de Coahuila fue suficientemente claro. Y sin embargo, algunos siguen insistiendo en que los poderes estatales armaron un fraude y esto significaría que entonces el poder federal fracasó en su intento de hacer lo mismo. Pero de cualquier manera, el bofetón contra la Cuarta Transformación fue muy severo. Y es muy grave, mucho, pero mucho, muy grave, que a estas alturas, cuando apenas araña el segundo año de gobierno el señor López Obrador y está listo en diciembre a comenzar el tercero, se desintegre la República de esta manera. Por un lado, las presiones tremendas de los Estados Unidos con la captura del general Cienfuegos, la respuesta tibia del presidente López Obrador diciendo que va a investigar a la DEA en cuanto a sus actuaciones en México, la pandemia descontrolada por completo por obra y gracia de ese mezquino mentiroso de López-Gatell, que francamente no entiendo cómo puede seguir en el gabinete, mientras la epidemia avanza como en ningún otro país del mundo y con una economía devastada por completo al grado de que quieren chupar dinero por donde puedan, incluyendo el factor salud. Querían reducir en 30,000 millones de pesos la cantidad que se entrega al sector salud.
precisamente en medio de esta pandemia terrible. Yo no sé si a esto se le puede llamar gobernar. Yo no sé si a esto se le puede llamar transformación. Estamos, sí, en el filo del abismo. Y lo sabe el presidente López Obrador. Y no nada más claro que esta rebelión de gobernadores que lo pone absolutamente en la picota. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.